Muchas gracias, señor presidente. Por favor, me ayudan con la presentación. De nuevo quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han venido a participar de este importante debate de control político a la implementación del acuerdo de paz en Antioquia. Sobre todo a esas personas que vienen y que se van a estar interviniendo, que vienen de esa Antioquia lejana y profunda, y que por supuesto, así como lo acaban de expresar los dos alcaldes de Remedios y de Aveiva, creo que aquí nos están vendiendo humo, con mucho respeto. Yo creo que en Antioquia la implementación de los acuerdos de paz avanza a paso de tortuga y están confundiendo los tipos de inversión que se hacen en los municipios PDT con los recursos que deben de ser de PDT. Y eso es un primer error conceptual que está cometiendo el gobierno departamental, y lamento mucho que quienes orienten la implementación de los acuerdos de paz desconozcan a ese nivel el territorio y cómo implementar los acuerdos de paz en el departamento de Antioquia. Yo soy Andrés Mesa, para quienes no me conocen, soy diputado por el Partido Liberal. En el Partido Liberal he tenido las más altas dignidades en las Juventudes Liberales y en la organización directiva municipal de Medellín y el departamento de Antioquia. Y cuando participé como candidato a la Asamblea Departamental y cuando me posesioné el 17 de noviembre del año pasado, recibí un mandato también ciudadano de velar por los intereses, por los principios y por la ideología del Partido Liberal. Soy un hombre profundamente liberal, socialdemócrata, progresista, feminista y defensor de la paz. El Partido Liberal hace parte, para quienes no lo saben o todavía ven esa palabra con horror, de la Internacional Socialista. Y en esa Internacional Socialista hay unos principios que orientan y deben de orientar el actuar de los militantes del Partido Liberal. El principio 5 de los principios decálogo de la Internacional Socialista nos dice que la paz es la vocación de la política, la guerra su esterilización. El Partido Liberal tiene una vocación de trabajar por la dignidad humana, por la igualdad, por la paz. Y tengo que decirlo también con franqueza, el partido a lo largo de la historia democrática de Colombia, el sábado celebrábamos 174 años, ha tenido grandes aciertos, como la liberalización o el derecho a la libertad de los esclavos en 1850, con José Hilario López, presidente liberal. La revolución en marcha, que hoy vemos con optimismo, que la creó Alfonso López Pumarejo, y hoy vemos como el presidente quiere continuarla. Esa revolución que fue marchitada posteriormente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y antes, cuando matamos al antioqueño Rafael Uribe Uribe, un hombre que escribió un texto hermoso, Las ideas socialistas en Colombia. Y esa historia del Partido Liberal, que ha estado marcada por momentos gloriosos, lamentablemente también ha tenido momentos críticos, porque el Partido Liberal también ha sido corresponsable de la violencia política que padeció Colombia en los últimos 60 años. Y si bien después del Bogotazo, Gaitanazo, para otros, se inició una persecución muy fuerte de los conservadores de Dr. Villegas de esa época hacia los liberales, donde mataban a liberales por doquier, desde Santa Rosa de Osos. Nuestro Monseñor Buy les mandaba a matar liberales por doquier en el departamento de Antioquia. Y duele mucho que en los últimos 60 años nos hayamos dedicado en Antioquia a matarnos, a hacernos daño,
a destejer el tejido que nos podría unir como esa Antioquia grande y pujante. Y eso nos duele profundamente. Pero también el Partido Liberal ha sido el abanderado de los principales procesos de paz que ha tenido Colombia. El acuerdo de la Uribe en 1985, los intentos de negociación en Caracas, también fueron liderados y abanderados por liberales. En su principio, y apoyamos, y por eso se quemó Horacio Serpa, apoyamos en el año 1998 todo el proceso del Caguán, donde no nos fue nada bien, estimado amigo del Partido Comunes. Y luego, como si fuera el hecho, y como lo fue realmente, como el acto político y social más importante en la historia de Colombia, por lo menos en los últimos 100 años, acompañamos en un todo el proceso de paz en La Habana y acompañamos en ello al presidente Juan Manuel Santos, a su vocero liberal, jefe negociador, Humberto de la Calle y todo su equipo, para que lideraran un proceso tortuoso, difícil, de acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, del ejército de las FARC. Y desde ya también lo digo y mando un mensaje. Así como en ese momento creíamos y seguimos creyendo en la solución política del conflicto armado, porque para nosotros como liberales no era una mera amenaza terrorista como lo vendió el gobierno de Uribe en el periodo 2002-2010, lo que implicaba una negociación no política, sino un sometimiento. Nosotros creemos que el conflicto armado en Colombia tiene un profundo origen social, un profundo origen cultural. Es que cuando esa guerrilla se creó, también hay que contarle a la gente. Yo tengo las dos versiones, que el Frente Nacional fue el primer gran proceso de paz, y por eso el informe de la Comisión de la Verdad inicia en 1958, cuando se creó el Frente Nacional. Pero ese Frente Nacional de liberales y conservadores también tuvo un pecado. Si bien ayudó a apaciguar la violencia política, tuvo un pecado inmenso, y fue que imposibilitó la participación política de otros actores, del Partido Comunista, por ejemplo. Por eso surgieron fuerzas como el Partido Comunista Clandestino. Por eso fue que el gobierno, en ese entonces, de Guillermo Valencia, terminó bombardeando Marquetalia. Y esos hechos también los tenemos que conocer, porque ahí es donde hay una responsabilidad política. Pero también cuando se hace el acuerdo de paz, se entiende que este no solo es el producto de un fenómeno político, sino que es el resultado de una profunda desigualdad en los territorios profundos de Colombia. Y en ese sentido, el acuerdo de paz tendría que ir a solucionar esos problemas sociales que viven en el territorio: pobreza, la marginalidad, esa Colombia excluida, esa Colombia que no conocemos y que evidentemente los funcionarios del gobierno departamental no conocen, y lo lamento bastante. Allí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos del Estado. Para eso hicimos un acuerdo de paz, no solo para reincorporar unos guerrilleros a la sociedad civil, sino también para ofrecer unas soluciones a unos problemas profundos que no debió haber sido solo en los 170 municipios PD. Yo creo que la violencia la hemos padecido, por lo menos en el caso del departamento de Antioquia, en todos sus municipios. Antioquia ha aportado, frente a la cantidad de víctimas del conflicto a nivel nacional, el 20% de todos los casos de violencia, según el informe de la Comisión de la Verdad conocido hace poco más de un mes. Entre 1958 y 2019, recuerden, esta es la temporalidad del conflicto armado. Esto es cuando termina el periodo de la violencia liberal conservadora, entre comillas, y se origina otro tipo de violencia, pero con unas causas bastante similares y comunes.
¿Saben? Esta cifra a mí me tiene aterrorizado. En Antioquia se registraron en ese periodo 2.261.383 hechos de violencia, secuestro, extorsión, asesinatos, masacres. En todos, menos en tomas guerrilleras, fuimos los primeros. Allí los primeros son los departamentos ubicados al sur del país: Putumayo, Cauca, Caquetá. O sea, Antioquia, podemos afirmarlo, ha sido el departamento que ha colocado la principal cantidad de víctimas en el conflicto armado colombiano. Otra cifra que no la tenemos acá: de los 440.000 asesinados o personas que murieron en ese conflicto en este mismo periodo, el 28% de esos hechos ocurrieron en Antioquia. Eso habla del más de 120.000. Eso habla del nivel de victimización del departamento de Antioquia. Por eso Antioquia lo han denominado como el corazón de la guerra. Pero yo creo que Antioquia tendría que convertirse también en el corazón de la paz. Pero para que el corazón pueda funcionar, necesita bombearse, necesita convertirse en un motor. Y para eso vamos a orientar el debate hacia ver cómo, mientras que estamos colocando más del 20% de las víctimas, en Antioquia no hemos recibido ni siquiera el 2% de los recursos nacionales ni departamentales para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Dónde está la equidad que mencionaba uno de los alcaldes ahorita? ¿Dónde está la proporcionalidad? En ese mismo contexto, en Antioquia se establecieron 5 zonas veredales y puntos transitorios de normalización, con todas las dificultades que han comentado. Casi que se volvió para la gobernación de Antioquia un logro decir que la zona de Ituango no funcionó y que acompañaron el traslado para Mutatá. Ya eso es un logro. Eso es un fracaso de la política de paz del gobierno nacional y departamental. En Antioquia, son los datos que tenemos de la ARN, están en ruta de reincorporación 1.385 firmantes. La gran mayoría son mujeres. Y aquí hay una diferencia sustancial. En Antioquia tenemos territorios PD, que son 24 territorios PD. Y tenemos 5 zonas donde hay familias PENIS, no territorios PENIS. Y eso es diferente frente a la intervención, porque no nos puede el gobierno departamental venir a maquillar cifras de que han hecho inversiones en territorios PENIS, porque es que los territorios PENIS no existen, existen los municipios, pero allí se categoriza por familias. Tendría que decirme el gobierno departamental y la nación es cómo se ha invertido en los proyectos productivos de esas familias PENIS. Insisto, y no decirme con cifras gaseosas, simuladas, lamentables además, que se ha invertido en territorios PD, y enseguida les voy a explicar por qué. Frente al catastro multipropósito, que lo seguiremos viendo en la tarde con varios de los expositores, que es un tema fundamental, es un tema del acuerdo de paz, y va a ser un tema de la reforma agraria integral que se va a radicar en el Congreso por parte del presidente el 7 de agosto. Porque nos ayuda a categorizar el territorio. Eso ya lo exponía ahorita el doctor Gerardo Vega y otros compañeros, Carlos Montoya, el IPC también lo va a explicar suficientemente ahorita, pero quiero que tengamos atención en eso, porque solo se ha avanzado en 4 municipios PD. En los otros 20 no se ha avanzado en temas de catastro multipropósito. Y vamos a esto. En esos territorios PD se hicieron unas socializaciones, unos pactos comunitarios, donde se dice, según los informes, se reunieron más de 200.000 campesinos en los diferentes territorios. Ahorita alguien me decía algo muy chévere, pues chévere, pero bastante doloroso, una de las compañeras que vas a exponer ahorita, de cómo los llevan a hoteles en las cabeceras municipales, a los campesinos, los dejaban 4 o 5 días, y les pedían que pensaran en grande la inversión para sus municipios.
Y hoy les estamos dando proyectos de 8 millones, de 5 millones, con eso no alcanza para nada. Los pusimos a ilusionarse. Jugamos con la confianza de nuestros campesinos. Jugamos con la confianza de nuestras víctimas. Jugamos con la confianza de nuestros indígenas. Yo creo que los antioqueños ni los colombianos nos merecemos eso. A mí eso me duele, porque en esta curul, mis compañeros lo saben, siempre abogaré para que la ciudadanía, porque ellos también son ciudadanos de Colombia, siempre abogaré para que la ciudadanía recupere la confianza en la política. Y cuando acudimos al territorio a llenar de ilusiones a sus habitantes, estamos defraudando esa confianza, estamos traicionando la buena fe de los ciudadanos. Y como diputado yo no puedo tolerar eso. En ese sentido, se priorizaron 3.590 iniciativas y gestiones en esos territorios PD, en esos 24 municipios PD. Por eso, a mí me gustaría mucho que clarificara el gobierno departamental, la Secretaría de Agricultura, que se dedica a vender humo. Seguramente si este fuera un debate que le diera réditos políticos a Rodolfo Correa, ahí estaría sentado. Pero como sabe que ha incumplido su mandato constitucional y legal, no viene, porque no le da prensa. Y si no le da prensa, no le sirve. Me gustaría saber de esos 24 municipios PD y de esas 3.590 iniciativas, ¿cuántas sí sean acompañadas del gobierno departamental, doctor Jaime Cano? Y es cierto, en esta asamblea se le dio un espaldarazo por los diputados de ese entonces a incluir 60 grandes proyectos de esas iniciativas PD, que nos cuenten si se han adelantado mancomunadamente y de manera concurrente por el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Ya sabemos la respuesta, pero la esperamos por parte de ustedes, porque hay que decir también que es diferente a esa gráfica que ustedes presentaron ahorita a la que nos mandaron ayer y a la respuesta a este cuestionario. Me pone a pensar inclusive con mala fe. Querían jugar con la intervención de este diputado, cifras que no coinciden con la presentación de diapositivas que ustedes mandaron ayer. Eso es supremamente delicado. Que busquen hacer incurrir a un diputado del departamento de Antioquia en error, porque la diapositiva que usted presentó allá tiene cifras distintas a la diapositiva que le hicieron llegar a esta asamblea departamental en la tarde de ayer. Eso es supremamente grave y es un acto de mala fe del gobierno departamental frente a esta asamblea departamental. Frente a los PENIS, es un tema supremamente fundamental. Las familias, y que ahorita vamos a escuchar sus diferentes líderes en Antioquia, sus voceros, nos preocupa mucho el avance. En Antioquia se categorizaron 11.566 familias. A nivel nacional creo son algo así como 100.000, de un total de 250.000 que podría haber en todo el universo de coca, productor de coca, por decirlo de alguna manera. Y nos preocupa que frente a ellos, que hay un acompañamiento estatal, se han hecho inversiones por 162.000 millones. Pero tenemos una cifra que es preocupante. Se ha buscado la no reincidencia, el que estas familias no tengan nuevamente que ir a cuidar cultivos, producir. Muchos no lo van a hacer en el mismo territorio, obvio, porque ya están categorizados. Entonces se desplazan a otros territorios a acompañar la producción de hoja de coca. Y por eso es que a Antioquia le tienen miedo a una cifra en el departamento. Estoy seguro que en Antioquia se incrementó la producción de hoja de coca y no nos quieren dar esa cifra. Y Antioquia libre de coca fracasó como política pública, porque multiplicamos la producción de coca. Hoy Colombia está exportando más coca que antes, y a mejor precio, porque hay un dólar con un precio alto. ¿Y saben cuál es la cifra terrible? De estas 11.566 familias, solo 16% de ellas registra avances en proyectos productivos. Al revés, el 84% de las familias PENIS
no tiene proyectos productivos, o sea que están en alto riesgo. Ahorita la vocera de Tarazá me decía que en Tarazá hay 4.180 familias PENIS y solo 1.800 de esas familias, me corrige la cifra, Margarita, están interesados en seguir con el programa. Es decir, el 40% más o menos, o sea, más del 60% de las familias PENIS en Tarazá no les interesa seguir en el proceso y eso es supremamente grave. Eso es un llamado de atención, por supuesto, al gobierno nacional, pero por supuesto también al gobierno departamental. Ya los municipios PD los conocemos, eso pues es ya bien sabido pues por la opinión y aquí está para la presentación de todos. Algo interesante, que creo que es un tema que creo que ha faltado. Yo soy de los que creo que el acuerdo de paz crea una jerga de conceptos y de siglas innecesarias. Algo así lo decía ahorita Gerardo Verga, que burocratizamos la paz. O sea, volvimos la paz, que debería de ser algo más elemental pese a su complejidad. Terminamos creando muchas instancias, lo que hace más inaccesible la posibilidad de hacer una paz real en el territorio. ¿Y a qué voy? Y es que la paz que se logró en el 2016 es diferente cuando se gana una guerra. Cuando se gana una guerra, uno va e impone las condiciones y se puede lograr algo de paz, por supuesto, y tener el poder de las instituciones. Aquí se entendió que el conflicto iba de abajo hacia arriba. Por eso fue que se buscó concertar con las comunidades, en la vereda, en el corregimiento, en la Colombia profunda, escuchar a las comunidades para buscar soluciones, desde lo más mínimo hasta lo más macro. Esa es la diferencia del proceso de paz que se construyó durante todos estos años. Pero ¿qué vemos? Que en la asignación de recursos creamos una burocracia que va de arriba hacia abajo. Es decir, sí se definen iniciativas PD y gestiones PD en el territorio, pero luego son un montón de instancias burocráticas que además tienen varias fuentes de financiación. Están las obras PD con la ART, por aquí creo que hay personas de la ART. Obras por impuestos, muy importantes además porque es el sector privado apostándole a la paz y eso nos gusta mucho. Inclusive vamos a ver, lo vemos abajo, cómo ha sido tan alta la inversión, inclusive mayor a las obras PD en Antioquia por parte del sector privado. Y los OCAD Paz, que comprometió regalías con vigencias futuras a 10 años, 2020-2030, por más de 7 billones de pesos. O sea, escuchemos la cifra, 7 billones de pesos para los territorios PD. 7 billones. De esos 7 billones, Antioquia no se le han asignado que 300.000 millones. Eso porcentualmente es pírrico, francamente. Y yo sigo preguntándome, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que, por ejemplo, en Valledupar, ve uno en Noticias 1, cómo se asignaron 120.000 millones para hacer un coliseo para el Festival Vallenato? En Valledupar, departamento del Cesar. 120.000 millones. Y aquí a los alcaldes les estamos diciendo proyectos de 5, 10, 15 millones. Miren las cifras, es que las cifras no me las inventé yo, ahí están. Son informes oficiales. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Porque ahorita el delegado, el secretario de Agricultura nos decía ilusionado que existían iniciativas por 208.000 millones de pesos presentadas para Local Paz. Pero es que Local Paz ya se asignó en más del 90%. Solo quedan como 800.000 millones. Y estoy convencido que los 800.000 no le van a dar 200.000 a Antioquia, porque ya vimos que fuimos los más descalabrados. Yo me pregunto cuál fue el acompañamiento de la gobernación de Antioquia a los gerentes en los diferentes de Antioquia, los 24 gerentes. ¿Cuál fue el acompañamiento? ¿Cuál fue? Desarrollamos realmente ese principio que trae la ley de concurrencia, de juntarnos, de dialogar, de ayudarnos, porque es que en los municipios no saben planificar. Son muchas las falencias porque no tienen los recursos. ¿Qué hicimos del departamento para acompañar a los municipios PD
para ir a estas instancias y hoy verlos sufriendo, castigados por sus ciudadanos por no haber obtenido recursos para el departamento o haber obtenido los recursos más mínimos. Frente al proceso de reincorporación, es un tema también donde esto es de parte y parte. El acuerdo de paz no es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado colombiano, y eso es distinto, eso es sustancialmente distinto. Por supuesto que en mi caso particular, ideológico, mi diferencia es plena con la ideología del Partido Comunes, pero mientras que esté en mis manos y en mi posibilidad política, siempre haré todo lo posible para que los derechos de los reincorporados se garanticen, porque eso fue un acuerdo, y los acordar y respetar, además porque fueron elevados casi que al bloque de constitucionalidad y a leyes de la República. Entonces ahí tenemos que estar, por lo menos en mi caso, mi compromiso será por siempre, para acompañar este proceso de paz hasta sus últimas consecuencias, así como desde ya también lo digo como liberal. Apoyo en un todo la posibilidad de una solución política con la guerrilla del ELN. La paz tiene que ser completa y también tiene que incluir al Ejército de Liberación Nacional. Entonces, tenemos que a la fecha han sido asesinados 32 firmantes, 3 están desaparecidos. Existe un Consejo Departamental de Reincorporación, no hay una política pública aún. Ya hoy la Secretaría de Gobierno nos planteó cómo vienen avanzando, pues yo esperaría que, pues ya por supuesto en ordinarias no va a ser, es decir, nosotros terminamos sesiones ordinarias ahorita en julio, pero me imagino que estarían presentando esa política en octubre, entonces estaremos muy atentos y muy bueno que las personas que hoy están participando de este debate sean también invitadas para que la Asamblea tenga, así como ustedes lo plantean ahí, un rol protagónico en la creación de esa política pública que tenga un enfoque de género, eso es fundamental, enfoque diferencial, porque hay que pensar que en los mismos reincorporados y en sus familias hay personas en situación de discapacidad, hay personas mayores, hay niños, hay familias que sufren todavía esa violencia y tenemos que pensar en ellas. Y ese es nuestro deber como diputados, garantizarlo. Pensar en la seguridad de los excombatientes. Tenemos unas cifras lamentables, lo que pasó con el desplazamiento, porque fue un desplazamiento de Ituango a Mutatá. El acompañamiento, yo sé, y en el informe ustedes nos dicen, se quedaron algunas familias en Ituango, frente a las cuales ha habido algunos programas de vivienda, que seguramente están en el casco urbano, pues porque las zonas veredales y de corregimiento son como que muy difíciles para el Estado todavía, como que no tenemos el control de eso allá. Entonces, aún, vamos a pasar acá. Entonces, abogar por la seguridad de los firmantes del acuerdo, eso es un tema fundamental, y sus familias, por supuesto. Usted nos decía, es cierto, se han creado 118 consejos municipales de paz. Estamos pendientes de crear 7, que están Peque, Auriaquí, 2, listo, o sea, 120, perfecto, muy bien. Yo les pido, busquemos mecanismos institucionales para que desde la Gobernación de Antioquia se mejore la operatividad, que no sean consejos municipales de paz de papel, sino que los operativicemos. O sea, créanme que invertirle a la paz es invertirle a la reconciliación y a un mejor departamento. Insisto, me preocupa que el gobierno departamental no haya impulsado la política de PENIS para el tema de quienes están en procesos de sustitución de cultivos y que frente a los proyectos productivos
de los excombatientes tampoco se ha visto la inversión, o por lo menos no lo vi en la presentación que hizo el gobierno departamental. Mayor articulación entre el gobierno nacional y departamental, eso es fundamental para la seguridad de los firmantes. Insisto, concurrencia. Seguramente las dificultades que hemos tenido, también hay que ser claro en eso, porque así como ha habido desaciertos, ha habido aciertos, también hay que tener claro que hemos tenido un gobierno nacional hostil a la implementación de los acuerdos de paz, y eso ha dificultado en un todo el poder construir una paz sólida, estable y duradera como era su inicial propósito. Como recomendaciones, y me va a permitir leerlas para que queden bien claros y ustedes las puedan tener en su agenda y la de sus superiores, y ojalá esto le llegue al señor gobernador. También hay que decir que esto, al haber aquí presentes hoy delegados del comité de empalme, el señor presidente, a él electo, por supuesto, al otro no le interesa, se le va a enviar la relatoría completa de cada una de las presentaciones que se han hecho al presidente Gustavo Petro, a la coordinadora de la Comisión del empalme de Carolina Corcho y al jefe de debate, quien creo será el ministro del Interior, Alfonso Prada. Ellos están enterados del debate y van a tener esta información como un insumo fundamental también para construir la política e implementación de acuerdos de paz frente al departamento de Antioquia. El gobierno departamental debe propender por la tecnificación concertada de las gerencias PD, así como por el fortalecimiento en las capacidades de gestión de los municipios PD. El gobierno departamental debe tener un papel concurrente en la ejecución de los proyectos productivos asociados al PENIS. La Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia debe avanzar en la implementación de una política de reincorporación con enfoque de género y diferencial. Igualmente con una política de apoyo y estímulo a los proyectos productivos asociativos de los firmantes. Resulta clave también mejorar las condiciones de seguridad en los territorios donde se adelantan procesos de reincorporación colectiva y comunitaria, protegiendo la vida de los firmantes, sus familias y los líderes sociales. Termino con una breve reflexión. Si fuimos el corazón de la guerra, tenemos que ser el corazón de la reconciliación. No nos matemos. Aquí ya hemos matado a muchos. Líderes tan importantes como Héctor Abba Gómez, una persona a la cual admiro profundamente, quien luchó por la defensa de los derechos humanos. Pero si Antioquia no cambia, Colombia no va a cambiar. Y es papel de todos los actores sociales, políticos, del gobierno municipal, departamental y nacional, de comprometernos más a fondo con la implementación de los acuerdos de paz. Y sigo preocupado, altamente preocupado por la financiación. No he querido ahondar mucho en eso porque creo que posteriormente tendremos que mirar de dónde van a salir esos recursos para local, porque si ya los comprometimos con vigencias futuras a 10 años, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Para que, yo creo que aquí nos tenemos que juntar en algo, y es en exigirle al gobierno nacional que haya proporcionalidad. Ahorita lo decía uno de los alcaldes, hombre, si son 170 municipios PD y hay 170 millones, a cada uno dele un millón, porque vemos una profunda desigualdad, inequidad en la adjudicación de esos recursos. Y tendremos que abordar también desde esta asamblea otros temas importantes, no solo la sustitución de cultivos y el apoyo a las familias productoras campesinas, sino también que tenemos que pensar en adjudicación de tierras, como ya se ha expuesto y se va a seguir exponiendo en el día de hoy. Adjudicación de tierras, formalización de tierras. Y me preocupa pensar que la ausencia de voluntad política del gobierno departamental puede estar ligada a que la misma directiva departamental pues tiene intereses económicos en esas mismas tierras en Urabá, donde son propietarios de cientos de hectáreas, la familia Gaviria Correa. Y yo aplaudo siempre que destaquen
el legado de Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria Correa, para los liberales es un estandarte. Y aquí que está también Humberto Restrepo, que un saludo muy especial, que fue alcalde de Carmen de Iboral y fue el gestor del Laboratorio de Paz del Oriente junto con el ELN y los alcaldes cuando les toca esconderse, también a Juan Esteban debajo de las piedras por allá, y Jaime Fajardo, que ha sido asesor del departamento constituyente y excombatiente del EPL, y que conocieron a Guillermo Gaviria. Yo sí tengo algo para decir. ¿Qué diferencia de Guillermo con el gobernador Aníbal? El uno con talante liberal, el otro con un talante totalmente conservador y retardatario. Estoy seguro que si estuviéramos en manos de Guillermo Gaviria, estaríamos en otra situación. Estaríamos hablando, sí, de Antioquia, la mejor esquina de América, como la soñaron muchos copartidarios a inicios del siglo XX. Pero la guerra nos quitó a Guillermo. Y nos quitó también otro gran líder, a Gilberto Echeverri. Pero yo creo que Antioquia tiene que seguir ese mensaje de reconciliación, de no matarnos. Yo creo que con no matarnos es suficiente. Y un segundo principio, no robar y no robarnos. Porque cuando se roban la plata de la paz, se están robando la plata del futuro de Colombia, del futuro de Antioquia. Muchas gracias, señor presidente.